El siguiente video desarrolla un ejercicio práctico de la planilla 4 de recursos propios, incluyendo la información que contiene, su proceso de carga, preguntas y errores frecuentes relacionados. A continuación, se plantea un ejercicio práctico integral para el llenado de la planilla número 4 de información fiscal municipal en el marco del consenso y responsabilidad fiscal. La información utilizada para realizar el caso práctico corresponde a la del municipio ficticio Río Córdoba. El municipio Río Córdoba debe completar la planilla 4 correspondiente a la del primer trimestre del año 2021. Este ejercicio práctico se plantea de la siguiente manera. En cada paso se plantea un enunciado que indica la situación particular del municipio Río Córdoba. Junto al enunciado, veremos los papeles de trabajo con información relevante que servirá para el llenado de las planillas. Por último, veremos una planilla y la completaremos para ir resolviendo el ejercicio a medida que vamos leyendo los enunciados. Al finalizar el video, veremos la resolución final de este ejercicio. Caso 1. Recursos municipales. Aquí tenemos 3 enunciados. El enunciado 1.1 dice: el municipio Río Córdoba cuenta en su ordenanza tarifaria aprobada por el Consejo Deliberante para el ejercicio fiscal correspondiente, que presenta los gravámenes a cobrar por la Administración Central con sus correspondientes especificaciones, alícuotas, exenciones, etc. Ver papel de trabajo número 1. Lo que plantea el enunciado 1.1 es que en el papel de trabajo número 1 tendremos la ordenanza tarifaria. Como vimos en el video teórico de la planilla de recursos, es importante tener siempre a mano la ordenanza tarifaria para poder de allí sacar toda la información relevante para el completado de la planilla número 4. El segundo enunciado, 1.2, dice: al finalizar el trimestre, el municipio cuenta con su informe de ejecución de ingresos. Ver papel de trabajo número 2, del cual debe conseguir la información correspondiente para la recaudación clasificada por tipo de gravamen. El segundo inciso lo que nos está diciendo es que tenemos la ejecución de todos los ingresos del municipio. A partir de esa ejecución, nosotros necesitamos de allí extraer cuáles son los recursos municipales que debemos imputar en esta planilla. Esto estará en el papel de trabajo número 2. El enunciado número 1.3 dice: el municipio, con esta información, debe completar la planilla número 4 de recursos. Debe tener en cuenta la clasificación de los gravámenes, objetos y hechos imponibles, alícuotas y montos fijos aplicados. Lo que nos dice el tercer enunciado es que con la información anterior debemos completar la planilla número 4 de recursos propios. Ahora vamos a pasar a ver los papeles de trabajo y cómo desde allí sacar la información que necesitamos para completar la planilla. Aquí tenemos el papel de trabajo número 1 con la ordenanza tarifaria del año 2021 del municipio de Río Córdoba. Como vemos, allí dice que el decreto número 64/2020 logró la ordenanza número 211. Bueno, con esta ordenanza tarifaria lo que nosotros tenemos que hacer es ir leyéndola completa y ver de allí toda la información que necesitamos recabar para completar la planilla de recursos. Como vemos en el título 1 de la ordenanza, dice tasa por servicio a la propiedad. Entonces allí ya tenemos nuestro primer recurso, que es una tasa por servicio a la propiedad.
En el artículo 1 dice, el cálculo de la presente tasa se determinará en base a la evaluación fiscal de los inmuebles según lo determinado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y por las alícuotas y o mismos que establezcan para cada una de las zonas que ha advertido el municipio, conforme al anexo 2. Los lotes edificados y baldíos pagarán las siguientes alícuotas. Bueno, con lo que leímos hasta ahora de la planilla de recursos ya tenemos las primeras columnas, cuál es el objeto o hecho imponible de la tasa por servicio de la propiedad, ya sabemos que es el inmueble. Ahora tenemos que encontrar los criterios de determinación y la existencia de alícuotas e importes fijos. Como vemos, uno de los criterios de determinación que nombra ahí es la ubicación geográfica del inmueble, por lo que ese es uno de los criterios de determinación. Además de la zona geográfica, que lo especifica también en el artículo 2, lo que podemos ver es que también se evalúa según la evaluación fiscal del inmueble, por lo que evaluación del inmueble será el segundo criterio de determinación. El artículo 2 dice, para la determinación de la alícuota y o mínimos a aplicar se tendrá en cuenta la zona a la que pertenece el inmueble, según la graficada en el plano que pasa a formar parte de la presente ordenanza. Entonces hasta aquí tenemos como criterios de determinación el valor del inmueble y la ubicación geográfica. Otro criterio de determinación, que a lo mejor no es tan obvio, es si está baldío o si es edificado. Entonces ese será el tercer criterio de determinación. Como sabemos, este criterio no está preexistente en la planilla, por lo que deberíamos poner, en este caso, otro y luego aclarar en las observaciones que este criterio de determinación es si está edificado o si está baldío el inmueble. El tercer artículo dice adicionales. Serán de aplicación en los siguientes. Adicionales para fondo para el financiamiento de obras públicas. Queda establecido un 20% sobre el importe resultante. Aquí tenemos un fondo no tributario. Aquí está aclarando que de esta tasa por servicio a la propiedad tendremos una parte que se utilizará para nutrir el fondo para el financiamiento de obras públicas. Pasemos a ver el título 2. Contribuciones que inciden sobre espectáculos y diversiones públicas. Artículo 8. Los cinematógrafos tributarán 1,5% de la recaudación bruta correspondiente a las entradas vendidas con un mínimo mensual de pesos 515. Aquí lo que tenemos es un importe fijo, 515. Anterior, en la tasa por servicio a la propiedad, teníamos las alícuotas y los importes fijos. En el caso de la tasa por servicio a la propiedad, tenemos que tener en cuenta que no se cobrará al mismo tiempo el importe fijo y la alícuota, por lo que no habrá coexistencia de importes fijos. En esta localidad se cobrará un importe fijo mínimo y si se supera se cobrará la alícuota. Por lo que en la columna de coexistencia deberíamos poner que no. Sigamos leyendo más abajo en el capítulo 1 de proyecciones y exposiciones. Aquí podemos ver que las proyecciones realizadas en forma transitoria efectuadas en los locales cerrados o al aire libre tributarán cada función un derecho de pesos 515. Las exposiciones que se realicen dentro del ámbito municipal con cobro de entradas abonarán 1,5% de total recaudado por entradas con un mínimo de pesos 1.440. Aquí apareció una alícuota y también apareció un importe fijo nuevo. Dentro del mismo recurso, dentro de la misma contribución, vamos a tener en el capítulo 2 la parte de bailes. Para reunión bailable se abonará un 1,5% de la recaudación, adicionalmente una suma de pesos 700. Aquí sí está coexistiendo la alícuota y el importe fijo porque se cobrará los 700 pesos y el 1,5% de la recaudación. En el capítulo tercero tendremos el autocine que también va a abonar un 1,5%, pero sobre el precio de la entrada o consumición. Aquí dice adicionales
que se aplicará una adicional para el Fondo de Financiamiento de Obras Públicas que queda establecido en el 8%. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Al Fondo para el Financiamiento de Obras Públicas que ya estábamos teniendo sobre tasa en la tasa de propiedad de inmueble, también tendremos un adicional aquí en el autocine de un 8%. Esto es importante para completar la planilla. El capítulo cuarto dice infracciones y sanciones. Las infracciones cometidas contra disposiciones del presente título serán penadas con multa de pesos. 425 pesos hasta pesos 6.810, de acuerdo a la magnitud de la infracción, cuando por la explotación de las actividades del presente título sean cometidas infracciones. Multas se graduarán entre 1.010 pesos y 20.450. Digamos, en este último capítulo lo que está diciendo es, si hay infracciones y si se cometen explotaciones y delitos dentro de lo que serían espectáculos, allí se llevarán a cobrar distintas sanciones y ahí te especifican los montos y por qué te cobrarían. Lo que nosotros tenemos que tomar de acá son los mínimos y los máximos que se cobrarán. En este caso son todos montos fijos para tener en cuenta a la hora de completar la planilla. Ahora vamos a ver la recaudación que hizo este trimestre la localidad. Aquí en el papel de trabajo número 2 vamos a tener el informe de ejecución de ingresos al 31 del 3 del 2021 de Río Córdoba. Aquí vamos a tener el total recaudado. Aquí lo único que necesitamos saber son de aquí de las tasas, contribuciones y multas de las que estuvimos hablando en la ordenanza tarifaria. Como podemos ver, lo primero que tenemos que buscar es la tasa por servicio de la propiedad. Allí podemos ver que dice 2.010.000 pesos por tasa de servicio de propiedad. Abajo dicen los intereses y actualizaciones por el pago fuera de término de la tasa por servicio de la propiedad. Esto se debe adicionar a la tasa por servicio de la propiedad para luego completar la planilla número 4. Abajo tenemos las contribuciones que inciden sobre espectáculos y obras públicas y también los intereses y actualizaciones de lo mismo. Este es el mismo caso, se debe adicionar el interés a la contribución. Es decir, en este último caso se adicionarán los 750.000 a los 3.000 pesos por intereses y actualizaciones. Abajo tendremos el adicional para el financiamiento de obras públicas. Estos son los fondos no tributarios que tiene la localidad. Aquí vamos a tener que sumar el fondo que viene de los inmuebles, de la tasa por inmueble, y también el fondo que viene de la contribución por espectáculos y obras públicas. Esto se debe sumar y poner todo junto en la planilla número 4 en la parte correspondiente de fondos no tributarios. Allí más abajo podemos ver los ingresos no tributarios por infracciones al Código de Faltas, al Código de Convivencias y a los deberes formales, otras multas. También tenemos la renta de la propiedad, tenemos los intereses y también las transferencias. A nosotros lo que nos interesa es solo lo que aparece en la ordenanza tarifaria. Así que ahora vamos a pasar a completar la planilla número 4 con toda esta información anotada para poder completarla. Aquí tenemos la planilla número 4 de recursos propios de la Municipalidad de Río Córdoba. Aquí, con la información que tenemos de la ordenanza tarifaria y de la ejecución de ingresos correspondiente al primer trimestre del año 2021, vamos a ir completando toda la información de la planilla. Lo primero que vamos a completar va a ser la sección de tasas, dado que la primera contribución que nos aparece es tasa sobre la propiedad. En este caso, en la planilla lo que se debe hacer es clic en donde dice nombre del recurso, luego elegir la sección tasas y por último escribir el nombre del recurso. Allí nos aparecerá el recurso abajo del título tasas. Como este es un ejemplo, simplemente lo vamos a escribir con el nombre tasas sobre la propiedad.
Una vez con el nombre de la tasa, nos aparecerá un lapicito azul, como el que aparece al lado del nombre de la tasa sobre la propiedad, para eliminar el recurso si nos equivocamos de nombre. Nosotros haremos clic y aparecerá un cartel que dirá pasar a no vigente, aceptaremos y se eliminará y volveremos a escribir. Luego del nombre debemos elegir cuál es el objeto o hecho imponible. Cabe recordar que nosotros tenemos una lista desplegable con un montón de objetos y hechos imponibles que podrían ser. En este caso, el objeto que corresponde sería inmueble. El hecho de tener un inmueble genera al contribuyente obligación de pagar dicha tasa. Por lo que en objeto o hecho imponible escribiremos o elegiremos la opción inmueble. Luego tenemos que elegir los criterios de determinación de la base imponible. Aquí podemos completar hasta 3 criterios. Como vimos en la ordenanza tarifaria, para determinar la base imponible de la tasa de la propiedad, tenemos 3 criterios. El primero, la evaluación del inmueble. Entonces elegiremos la opción dentro del portal que dice valor del inmueble. El segundo es la ubicación geográfica, dado que se divide el municipio en áreas. Entonces la opción que elegiremos va a ser ubicación geográfica. El tercer criterio, que no es tan común, es diferenciar si el terreno está baldío o si tiene una superficie edificada. Por lo que, en este caso, como esto no aparece en el portal, debemos elegir la opción otro y en la parte de observaciones aclarar qué significa el otro del tercer criterio de determinación. Una vez que elegimos estas opciones de criterio de determinación, lo que debemos hacer es preguntarnos si coexisten de manera conjunta alícuotas de importe fijo. En el caso de la tasa sobre la propiedad, como vimos anteriormente, hay importes fijos en la tablita y también hay alícuotas, pero en este caso no se cobran al mismo tiempo, sino que o se cobra el importe fijo y si se supera ese monte fijo con la alícuota, se cobra la alícuota. Por lo que en la parte de coexistencia de manera conjunta de alícuota e importe fijo debemos elegir la opción no. Luego debemos completar cuáles son los importes fijos mínimos y máximos y cuáles son las alícuotas mínimas y máximas. En el caso de la tasa sobre la propiedad, teníamos una tablita donde especificaba cada uno de los importes fijos y las alícuotas. Ahora vamos a volver a ver la tablita para ubicarnos y ver cuáles son los importes fijos mínimos y máximos y las alícuotas para poder completar esta parte de la planilla. Como vimos anteriormente, esta es la tablita que nos aparece en la ordenanza tarifaria local. Entonces, como podemos ver, tenemos las distintas áreas, categorías y también tenemos las alícuotas y los importes fijos que dependen si el terreno está baldío o si está edificado. Como podemos ver, el importe fijo mínimo va a ser el terreno baldío en el área A5, por lo que será 490. El importe fijo máximo podemos ver que será en el área A1, en la categoría A1, con edificación y será 1753. Con respecto a las alícuotas, lo que podemos ver es que la alícuota más pequeña, la alícuota mínima, va a ser 7,92% en el área A5 y la alícuota máxima va a ser 12,22% en el área A1. Por lo que con esta información debemos completar la planilla en la sección correspondiente. Ahora volvamos a la planilla para ir completando esta información. Bueno, aquí completamos tanto los importes fijos como las alícuotas. Lo siguiente que hay que completar es la periodicidad y si hay exentos o no. ¿Cuál es la periodicidad de esta tasa? Bueno, la tasa muchas veces lo más común es que se cobre mensualmente, pero el cálculo de la tasa se hace de una manera anual. Uno evalúa el inmueble, la ubicación geográfica, logra un monto anualmente y luego ese monto se cobra en cuotas o también de manera anual. Entonces, en periodicidad, como el cálculo, el cobro según
los criterios de determinación es anual, la periodicidad va a ser anual. Luego está la parte de exentos. En la ordenanza tarifaria en ninguna parte aclara si existen o no exentos, por lo que debemos poner la opción no. También ahora tenemos que completar la parte que dice monto total recaudado, que esto lo vamos a sacar de la ejecución de ingresos. Como vimos en la ejecución de ingresos, vamos a tener por un lado los ingresos de la tasa y por otro lado los intereses y actualizaciones. Entonces lo que debemos hacer es sumar ambos importes y ponerlo en monto total recaudado. Aquí en el informe de ejecución de ingresos vamos a tener que la tasa por servicio de la propiedad va a ser 1.200.000 pesos más los intereses y actualizaciones que van a ser 60.000 pesos. Por lo que vamos a tener que poner 1.260.000 pesos en el monto total recaudado. Lo último que queda completar va a ser observaciones, que en observaciones tenemos que poner cuáles son los artículos de la ordenanza tarifaria, dónde está esta tasa, y también tenemos que completar la última columna que pregunta si cumple con la resolución de ARCEP número 10/2018, es decir, si se cobra a través de la tarifa de la distribución eléctrica. En este caso vamos a suponer que sí, porque esto no aparece en la ordenanza tarifaria, pero en este ejemplo suponemos que sí y vamos a poner sí, y en observaciones completaremos los artículos de la ordenanza tarifaria correspondientes. Una vez completada esta tasa, vamos a seguir por la contribución sobre los espectáculos y diversiones públicas. En este caso vamos a ir a la parte de contribuciones y vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Vamos a elegir cuál es el objeto de hecho imponible, los criterios, la coexistencia de importes fijos y alícuotas y todas las demás columnas. Primero debemos crearlo y ponerle el nombre de contribución que incide sobre espectáculos y diversiones públicas, es decir, el mismo nombre que aparece en la ordenanza tarifaria. Luego vamos a tener que poner cuál es el objeto o hecho imponible. En este caso, una de las opciones que nos aparece en el portal va a ser espectáculos o diversiones públicas. Así que escribiremos o elegiremos la opción espectáculos o diversiones públicas. Luego vamos a tener que poner los criterios de determinación de la base imponible, que como ya vimos anteriormente van a ser el tipo de actividad, la facturación y el valor de las entradas. Además tenemos otro criterio de determinación que no entra porque aquí tenemos la opción de poner hasta 3 criterios de determinación que van a ser la cantidad de funciones en el caso de los espectáculos. Por lo que vamos a escribir los primeros 3 criterios de determinación y el cuarto lo vamos a dejar en observaciones. Luego vamos a poner la coexistencia de manera conjunta. Sabemos que en algunos casos, como vimos anteriormente, sí coexisten importes fijos más alícuotas. Entonces vamos a elegir la opción en algunos casos. Luego vamos a poner los importes fijos mínimos y máximos y las alícuotas mínimas y máximas. Como ya vimos, la alícuota, hay una sola alícuota que va a ser 1,5 que se va a repetir en distintos casos. Importes fijos mínimos y máximos va a haber distintos. El más pequeño es el de 515, luego va a aparecer el de 700 pesos y luego va a aparecer un importe fijo máximo de 1.440 pesos. Por lo que vamos a completar esta información en la planilla. Ahora nos queda por completar la periodicidad, si existen o no exentos, el monto total recaudado y algunas otras cosas. La periodicidad en estos eventos siempre es eventual, porque el espectáculo, las diversiones públicas no tiene una periodicidad anual, ni mensual, ni quincenal, siempre va a ser de concepto eventual, por lo que la opción que vamos a elegir va a ser eventual. No aclara en ninguna parte alguna exención, por lo que vamos a poner que no, pero en algunas localidades las tasas sobre espectáculos y diversiones públicas sí tienen exentos, así que en cada caso habrá que fijarse. Ahora vamos a tener que buscar cuál es el monto total recaudado.
en el que vamos a tener que sumar también si existen intereses por mora y actualizaciones. Como podemos ver aquí, está la contribución que incide sobre espectáculos y diversiones públicas, que va a tener una recaudación de 750.000 pesos. Además debemos sumarle los intereses y actualizaciones por pago fuera de término de 3.000 pesos, por lo que el monto total serán 753.000 pesos. Ahora vamos a la planilla y completamos con esta información. Ahora en la parte de observaciones, una vez que completamos el monto total recaudado, vamos a tener que poner los artículos de la ordenanza tarifaria, que va a ser el 8, el 9, el 10 y el 11, y también el cuarto criterio de determinación de la base imponible. Ahí completamos el artículo, que van a ser 4 artículos, y el cuarto criterio de determinación. Por último, completamos si cumple con la resolución de ARCEP, y en este caso no, a través de la distribuidora eléctrica no se cobran las contribuciones por espectáculos. El último recurso que vamos a tener que completar en la planilla va a ser el fondo no tributario que se creó para el financiamiento de obras públicas. Como vimos en la ordenanza tarifaria, se nutre de la tasa de propiedad de inmueble y también de los espectáculos y diversiones públicas, por lo que vamos a tener que aclarar todo esto en fondos no tributarios. Más abajo, en fondos no tributarios, iremos completando. Aquí en fondos no tributarios no vamos a tener que completar todas las casillas, pero sí vamos a tener que completar algunas. Primero vamos a poner que es fondo no tributario y vamos a escribir el nombre como aparece en la ordenanza tarifaria, que va a ser Fondo para el Financiamiento de Obras Públicas. En este caso no será necesario escribir ni el objeto imponible ni el criterio de determinación, ya que este fondo se nutre de algunos fondos y contribuciones que ya fueron especificadas más arriba. Por lo que aquí lo siguiente que hay que completar es si coexisten o no de manera conjunta alícuotas de importes fijos, que en este caso no, porque lo único que hay son alícuotas. Como vimos en la ordenanza tarifaria, se va a nutrir de un 20% de la recaudación de la tasa a la propiedad y de un 8% de las contribuciones por espectáculos. Así que vamos a completar esa información como alícuota y vamos a poner no en la parte de coexistencia. Luego, la periodicidad no hace falta que sea completada porque esa va a depender de la tasa o de la contribución. Lo siguiente que se debe completar es si existen o no exentos, que en este caso no existen exentos en ninguno de los dos casos, y luego el monto total recaudado. Como vimos, el monto total recaudado en la tabla son 900.000 pesos, que es la suma de las sobretasas de ambas tasas anteriores. Así que completaremos ese monto total recaudado y luego en observaciones aclararemos que la tasa se nutre de la tasa por propiedad y de la contribución a los espectáculos. En este caso no es necesario aclarar si cumple con la resolución de ARCEP, ya que fue aclarada en los recursos de los que se nutre este fondo no tributario. Así que de esta manera finalizamos el ejercicio y habemos completado los 3 recursos propios que tiene la localidad Río Córdoba en este trimestre. Esperamos que les haya sido de utilidad este video tutorial de la planilla 4 de recursos. Recuerden que si tienen alguna consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda a través de los medios de contacto detallados en la descripción del video. Ante consultas referidas a otras planillas pueden buscar sus propios videos, utilizar los manuales puestos a disposición en el portal de coparticipación web o bien comunicarse con la mesa de ayuda. Muchas gracias.